En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, nos enseñes a entrar, a penetrar en el sentido de pecado, en su origen y sus consecuencias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues este es el tema que nos toca tratar hoy, el pecado. Vamos a comenzar por el pecado original. ¿Cómo sabemos que ha habido un pecado en los orígenes si no puede haber datos evidentes sobre esto? Lo sabemos porque Dios lo hizo todo bueno. Dios nos creó todo el universo y al hombre como cumbre de la creación lo hizo bueno. Y lo hizo en armonía con Dios, en amistad con Dios, en una relación con el otro, pues de amistad, de unidad. También lo hizo con una armonía y relación con el medio ambiente y en unidad consigo mismo. Sin embargo, descubrimos cómo la situación que vivimos, la situación que estamos, hay ruptura, no hay armonía ni con Dios, ni con el otro, ni con el medio ambiente, y uno está roto interiormente. Desde la experiencia presente de situación de pecado, el hombre se ha preguntado, ¿y cómo es que si Dios todo lo hizo bueno y nos hizo muy buenos, cómo es que nosotros nos encontramos con esta situación, este estado de división, de caos, de desorden, de destrucción, donde hay guerra entre los propios seres humanos, entre uno no lo que quiere no lo hace, lo que no quiere lo hace? ¿De dónde viene esto? El autor del Génesis, el capítulo 3, describe esta situación y lo que hace es, a partir de la experiencia presente, deducir que en los orígenes el primer hombre pecó. Y esta es la revelación cristiana, lo que hemos de creer, como atestigua la Sagrada Escritura, en este texto de Génesis 3, Romanos 5, 12, 21, que es el gran texto que fundamenta el pecado original, y luego la tradición de la Iglesia, los santos padres, concilios como el concilio de Trento, ¿no?, donde habla claramente de la existencia de este pecado en los orígenes como un pecado personal del primer hombre que nos ha afectado a toda la humanidad. Y hasta hoy, ¿no?, la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el número 13, también habla de esta realidad trágica del pecado. El pecado, por tanto, es una realidad que tuvo sus orígenes en el primer hombre, Adán, pero que ha tenido unas consecuencias para todos nosotros. Por lo tanto, hemos de señalar cómo pues, el pecado existe, es una realidad, está fundamentado en la revelación cristiana, y este pecado, pues uno se pregunta cómo fue posible, cómo si Adán lo tenía todo, tenía el don sobrenatural de la amistad con Dios, tenía los dones de su naturaleza, había sido creado bueno, no había nada malo en él, ni nada malo alrededor. En principio, en la tierra no había nada malo, todo había sido creado por Dios bueno. Y además de los dones naturales, había sido elevado con dones preternaturales. Preter significa más allá, dones que elevaban la naturaleza a un estado superior. Por lo tanto, Adán gozaba de don sobrenatural de la amistad con Dios, los dones naturales propios de su propio ser, y además dones preternaturales, que son estos dones: la inmortalidad, no podía morir; la impasibilidad, no había sufrimiento; la integridad o ausencia de concupiscencia, es decir, no había concupiscencia, con lo cual lo que quería lo hacía y lo que no quería no lo hacía, era capaz de hacer lo que quería y de no hacer lo que no quería, y al mismo tiempo también gozaba de una sabiduría
de un conocimiento de la realidad. Entonces, si Adán tiene todos estos dones, ¿cómo es que cayó en el pecado? Pues podemos señalar dos causas fundamentalmente del pecado de Adán. La primera gran causa es la libertad. Él fue creado con la capacidad de poder decidir sobre su propio destino. Dios quiso, en su infinita sabiduría y en su providencia amorosa, Dios decidió que las criaturas inteligentes y libres, como son el ángel y el ser humano, participaran de la vida divina, pero que esta participación no fuera algo forzado ni obligado, sino voluntario y deseado por esta criatura inteligente y libre. Por eso puso a prueba la libertad en los ángeles, en el exordio de la historia, y luego, pues, en el comienzo de la humanidad también se puso a prueba la libertad humana. Por eso dice el Génesis 2, como Dios da un mandato a Adán. El mandato que le pone como un límite, ¿no? No comerás de este árbol. Como sabemos, este texto es un texto simbólico. ¿Qué quiere expresar? Que Dios tiene el poder sobre todas las cosas y que la criatura, también la criatura humana, está sometida siempre en dependencia a Dios. Por eso Dios le muestra que Él es el Todopoderoso y que el hombre ha de depender, someterse a Él, porque sometiéndose a Él va a poder llegar a aquello para lo cual ha sido creado. ¿Y el hombre para qué ha sido creado? El hombre ha sido creado para participar de la vida divina. Esa es la voluntad de Dios y el destino humano. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué Adán peca? Él es libre, puede elegir aceptar y acoger esa voluntad de Dios. Si peca es porque es libre, primero, pero además, segundo, porque en él se da una circunstancia doble. Por una parte, su corazón está hecho para la plenitud. Dios lo ha hecho para poder participar de su propia vida divina. Por eso, en su naturaleza, el hombre, Adán, desea a Dios. Hay un deseo natural de Dios. Esto lo podemos ver en el Catecismo, como lo desarrolla en el primer capítulo, muy al principio, a partir del número 27, donde habla del hombre que es capaz de Dios. Ahí se manifiesta como el hombre tiene deseo de Dios, deseo natural de Dios. Hay un anhelo de ser divinizado, hay un anhelo de plenitud. Por una parte está el anhelo de plenitud, pero al mismo tiempo Adán no es hecho completo. Dios lo hace perfectamente en cuanto que Dios es perfecto, pero Adán no es perfecto en cuanto que no ha llegado a su plenitud, porque Dios en su designio ha querido que el hombre fuera progresando y fuera creciendo poco a poco, que colaborase en la creación. De ahí que el Génesis, en el capítulo 2, hable de que cuando Dios pone al hombre en el paraíso, lo pone para que cultive y trabaje la tierra, la cuide y la haga progresar. ¿Y esta tierra a qué se refiere? Pues la tierra de la cual Dios hace al hombre el paraíso es esa tierra que él tiene que cultivar. Por lo tanto, Dios quiere que el hombre trabaje. El trabajo forma parte del designio divino, antes del pecado ya. Dios obra, Dios labora y el hombre está llamado a colaborar. Dios crea y el hombre está llamado a procrear, a colaborar en su creación. Por lo tanto, el designio de Dios era que el hombre progresara. Dios no hizo al hombre completo, lo hizo en estado de vía, es decir, en estado de perfectibilidad. Tenía que ir creciendo poco a poco en esa santidad original con la cual había sido creado. Dios había hecho al hombre muy bueno
unido a Él, pero no pleno. Y requería un ejercicio, un proceso, un ejercicio que conlleva un proceso. Este proceso del hombre que ha sido creado a imagen de Dios, y como señalan los santos padres, esta imagen de Dios es Cristo, por lo tanto el hombre ha sido creado a imagen de Cristo. Colosenses 1:15 dice que Cristo es imagen de Dios, invisible. El hombre es a imagen de Dios, como dice Génesis 1:26-27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y mujer los creó, por lo tanto el hombre es creado a imagen de Dios, es creado a imagen de Cristo, Cristo es la imagen perfecta del Padre. Por lo tanto, el hombre creado con esta imagen está llamado a ser como Cristo y a llegar a la semejanza perfecta, como dice la primera carta de San Juan. Ahora lo vemos imperfectamente, pero cuando lo veamos tal cual seremos semejantes a Él. De tal manera que esa semejanza de llegar a la plenitud es alcanzada por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos hace posible crecer en esta imagen inicial que el hombre recibió en el paraíso con vistas a llegar a la plenitud. Por lo tanto, el hombre ha sido hecho limitado, no es perfecto en el sentido no está plenamente desarrollado y tiene este anhelo de plenitud. Cuando llega la serpiente, que es el símbolo de Satanás, como aparece en el Apocalipsis, que relaciona, identifica la serpiente con el dragón y con Satanás. La serpiente de Génesis 3 es el demonio, es Satanás, el príncipe de las tinieblas, el mentiroso y padre de la mentira. Cuando llega y tienta a Adán y a Eva, cuando les propone el comer del árbol que el Señor les había dicho que no comieran, que es un signo, como he dicho, no hay que tomarlo literalmente, sino que es el signo de la obediencia, de depender de Dios. Cuando el demonio les propone saltarse este mandato, no depender de Dios, ¿qué les dice? Si coméis, seréis como Dios. ¿Qué pasa cuando Eva y Adán reciben este mensaje por parte de Satanás? Que al escuchar que van a ser como Dios, está conectando con lo que su corazón anhela, porque ellos han sido hechos para ser como Dios. Por eso Dios los hizo así, y el estado de justicia original, que llamamos el paraíso, que no es un lugar fundamentalmente, o que también sería un lugar, porque tendrían que estar en algún sitio, pero es un estado de la persona, es un estado de santidad inicial, pero no plena, que no ha llegado a su perfección última. Por eso cuando escuchan de la serpiente esta promesa, si coméis seréis como Dios, se activa el deseo del corazón que quiere ser como Dios. Por lo tanto, se plantea ¿y por qué? ¿Y por qué Dios nos está poniendo estos límites si queremos ser como Él y estamos hechos para ser como Él? Por lo tanto, la tentación ¿a dónde va? Al deseo. La tentación va al anhelo del corazón, que está hecho para la plenitud. Aquí es donde el demonio, que conoce el corazón humano, ataca desde una verdad, seréis como Dios, y una mentira. El demonio no miente habitualmente de manera descarada y abierta, pero sí usa medias verdades o una verdad para terminar en una mentira. ¿Qué hace? Lo que hace es señala la verdad. Seréis como Dios. Y la mentira es que comiendo del árbol llegarán a ese estado final. De hecho, hemos visto cómo conocemos el texto del Génesis, lo que provoca esta desobediencia es la ruptura de la comunión con Dios. Lo que provoca esta desobediencia es, pues, la muerte.
Y esto se llega por dejarse conducir por la mentira. La mentira que vemos como la serpiente la usa hábilmente, ¿no? Primero les dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Y en realidad Dios les había prohibido comer de un árbol, no de ningún árbol. Podían comer de todos menos de uno. Es un modo de enseñar cómo el demonio exagera la realidad para que caigamos. Son verdades a medias. Es el mejor modo de mentir, porque cuando hay mezcla entre verdad y engaño, pues uno cae fácilmente en la mentira. Entonces, ¿qué es lo que excita o qué es lo que saca el poder caer? Que conecta esta tentación con lo que Adán siente en el corazón. Él desea ser como Dios. Él desea la plenitud, para eso está hecho. Y él descubre en él esa limitación, que no llega a poder tener esa plenitud. Por lo tanto, en el fondo, ¿en qué consiste este primer pecado? Que luego será también como la fuente de todos nuestros pecados. Es que deseamos la plenitud. No nos conformamos con la limitación de las cosas finitas, porque nuestro corazón está hecho para Dios. San Agustín lo dijo de esta manera en el libro de las Confesiones. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor. Mi corazón está inquieto, mi corazón está anhelante, desea la plenitud, desea la felicidad, desea la bondad, desea la verdad, desea la justicia, desea ser como Dios, desea los atributos de Dios. Y fundamentalmente, ¿cuál es el atributo principal de lo que es Dios? El amor. Desea el amor, desea el amor, desea ser amado. Por eso, ese deseo que se hace presente en el corazón humano es el que impulsa Satanás con el engaño. ¿Qué ocurre? Que Dios, la promesa de Dios, no va sin él, sino que Dios quiere que lleguemos a él, Dios quiere hacernos semejantes a él, pero con él. Dice San Máximo el Confesor, en una cita que recoge el Catecismo en el número 398, la tentación lleva a querer ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Por lo tanto, el pecado de Adán, ¿por qué fue posible? El pecado de Adán es un pecado del mal uso de su libertad, pero ¿por qué usó mal su libertad si lo tenía todo? Tenía todas las posibilidades de llegar a la felicidad y a la plenitud. Fue posible porque a través de la tentación se le activó ese deseo de plenitud, con el engaño, desgraciadamente, de querer alcanzar lo que su corazón deseaba, para lo cual había sido hecho, quererlo alcanzar de modo autónomo, sin Dios. Cuando en realidad el deseo del corazón, el deseo de Dios, solo se puede alcanzar con Dios. Esto lo iba a tener él, pero como se le proponía algo ya inmediato, sin esperas, cayó. De alguna manera podemos decir que el pecado de Adán tiene que ver con el no esperar, el no tener paciencia. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, que aparece en Gálatas 5, 22, 23. No esperar, no tener paciencia, no llevar el ritmo de Dios. Esto también pasa con el pecado actual, con nuestros pecados. Mi pecado viene habitualmente por esto, porque tengo ese deseo de plenitud y confundo, ¿no?, aquello a lo que deseo, lo confundo con las criaturas. Cuando San Agustín habla del pecado, señala como que hay dos elementos fundamentales: la aversio a Deo y la conversio ad creaturas. La aversio a Deo es el rechazo de Dios,
La conversión a criaturas es la atracción que la criatura suscita. ¿Por qué peco? ¿Por qué pecó Adán? Adán pecó porque el fruto era atractivo, era atrayente. ¿Por qué peco yo? Porque se suscita algo atractivo, algo que va a suscitar en mí un equilibrio. Por ejemplo, si ha habido una injusticia, pues quiero como compensar esa injusticia mostrando que esto tiene que ser de esta manera. Y por eso puedo elevar el tono de voz o querer hacer preponderar mi opinión sobre la de otros para que haya justicia. La búsqueda, el anhelo es adecuado, justicia, pero puedo querer buscar la justicia de maneras desordenadas. Así, por ejemplo, los anhelos del corazón de plenitud, de amor, hace que yo busque el amor y a veces lo haga de manera desordenada. Porque al buscar a la criatura, al querer que mi corazón se satisfaga de aquello que necesita, de eso que anhela, pues a veces el corazón se desordena. De ahí surgen los afectos desordenados. El afecto del corazón que busca satisfacer su necesidad más profunda a través de criaturas. Criaturas se entiende pues cualquier cosa creada, sea una persona, sea una cosa, sea una situación, sea un puesto, sea un cargo, es decir, todo aquello que tiene que ver con nuestra relación con los demás o con las cosas. Con lo cual, hay que atender de cara a ver el pecado no solo a la dimensión moral, que es fundamental, porque el pecado tiene una dimensión moral que consiste en la libertad que consiente o no, o acepta o no una propuesta que se suscita. Para que haya pecado, tiene que haber consentimiento libre y conocimiento, advertencia, es decir, que mi voluntad se adhiera a ese bien, a esa situación, a esa persona o esa cosa, pues hecho, y también que yo sea consciente y que en este sentido, que mi entendimiento conozca que eso está desordenado. Por eso ahí está el pecado propiamente, ¿no? Tiene una dimensión moral. La dimensión moral consta de una acción, un pensamiento o una omisión o algo que se realiza de modo consciente, voluntario y por lo tanto libre. Pero además de esta dimensión moral, que es la dimensión racional del pecado, la de la libertad, hemos de tener en cuenta también esa dimensión más profunda, la raíz del pecado. A veces no se advierte esto y seguimos cayendo en los mismos pecados sin darnos cuenta de que el pecado tiene una raíz más profunda. Por eso es importante conocer la raíz del pecado de Adán, porque de alguna manera también nos puede ayudar a conocer la raíz de nuestro propio pecado. ¿Por qué Adán cayó en el pecado? Porque tenía unas necesidades no cubiertas, porque todavía no había alcanzado la plenitud, y en ese proceso que debía recorrer, pues buscó satisfacer su necesidad, en este caso su deseo y anhelo de Dios, desde sí mismo y no desde Dios y conforme al ritmo y plan de Dios. ¿Cuáles son esas necesidades que están por debajo de nuestros pecados? Porque debajo de todo pecado hay una necesidad no cubierta. Está la dimensión moral. Si yo peco de soberbia, ¿no? Pues la dimensión moral es la humildad.
es decir, el poder reconocerme como criatura y no creerme que soy Dios. El pecado de soberbia propiamente es ponerme en el lugar de Dios. Es el pecado de Satanás, y es el pecado que propone Satanás a Adán. Este es el pecado con mayúsculas. Ponerme en el lugar de Dios, creer que yo soy Dios. Así dice Satanás de sí mismo. El demonio se autoafirma, se autodenomina Dios. Y propuso al primer hombre y nos propone a cada uno de nosotros ser como Dios. Las tentaciones que vienen significadas y resumidas en las 3 que Jesús pasó en el desierto, vienen a ser esto, ¿no? El tener el poder, el éxito, el ponerme en el lugar de Dios, ser como Dios. Pues este pecado, que es el gran pecado, la soberbia, podemos combatirla, ¿no? Desde actos de virtud para poder llegar a la humildad. La humildad consiste en ese reconocimiento de lo que yo soy, como dice Santa Teresa, la humildad es andar en verdad, reconocer lo que yo soy. ¿Y qué soy yo? Yo soy criatura dependiente de Dios. Por eso la humildad es poderme reconocer delante de Dios en dependencia de Él, en sometimiento a Él. La actitud más adecuada en este sentido, que va conforme a la virtud de la humildad, es la de la adoración. Adorar es ponerme yo ante Dios como criatura, bajando la cabeza, arrodillándome, postrándome en el suelo, humus, misma raíz de humildad. Pero ¿qué pasa? Está esta dimensión moral, importante, fundamental, pero además puedo descubrir en la soberbia, cuando me confieso de soberbia, cuando descubro en mí este pecado, como necesidades más profundas. Hay necesidad de reconocimiento, ¿no? Porque es una necesidad humana. Yo necesito ser reconocido y eso en sí mismo no está mal. Porque desde que somos niños, desde que nacemos, necesitamos ser reconocidos. De hecho, el niño pequeño ya desde el primer momento está llamando la atención para decir, ya estoy aquí, atendedme. Necesita atención, necesita reconocimiento, cuidado especial. Si ya el niño crece un poco y nace otro hermanito, pues lo ve ya como un rival porque ve que pierde esa atención. Una de las primeras palabras que dicen los niños es mío, ¿no? Y por más que nos esforcemos de decir, sé generoso, no, es que él necesita como ser reconocido, necesita autoafirmarse. A veces, por lo tanto, esta necesidad cuando tenemos inmadurez afectiva, porque pues no todo, evidentemente, tenemos ciertas inmadureces que permanecen también en la etapa adulta y hasta que nos morimos, sobre todo cuando uno ha tenido unas carencias afectivas en su desarrollo, por lo tanto, la necesidad de autoafirmación aparece. Entonces uno se confiesa de soberbia porque quiere ponerse por encima de los otros o porque a veces pues ve a los otros como inferiores o se quiere poner por encima de los otros porque uno mismo se valora poco. Es fundamental de dónde viene, por qué yo reacciono así, de dónde viene este sentimiento, por qué hago esto. Debajo de la soberbia puede haber esta necesidad de reconocimiento, esta necesidad de autoafirmación, ¿no? Necesito ser reconocido, por lo tanto, busco afirmarme a mí mismo. Hay una necesidad también de valoración, de aprobación, de estima. ¿Qué hay debajo de mi pecado? Todo pecado es posible por algo. Todo pecado se desencadena por una necesidad. Así, por ejemplo, el pecado de envidia.
¿qué es la envidia? Dicen los santos padres, San Ireneo, que el gran pecado de Satanás es la envidia. Y San Agustín recoge, cuando habla de este tema, como los dos grandes pecados, primero es el de soberbia y luego el de envidia, como luego recogerá, también afirmará Santo Tomás de Aquino. ¿No? Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, dice el libro de la sabiduría, Sabiduría 2. Por lo tanto, la envidia también, hay una envidia muy perversa, que es la del demonio, y la de aquellos que quieren hacer daño conscientemente, y los hay, desgraciadamente, personas que buscan dañar. Habitualmente nuestra envidia, de los que seguimos a Cristo, queremos seguirlo, no es tanto esta envidia perversa, sino es como ese deseo de aquello que el otro tiene o que parece que tiene y que yo no tengo, o de aquellas cualidades, virtudes, capacidades que veo en el otro, o atributos o aquello que ha llegado a ser o que ha llegado a tener. Por lo tanto, la envidia, ¿qué subyace en este tipo de envidia? Subyace la carencia, la necesidad de que yo deseo, quiero, me gustaría tener lo que el otro tiene. ¿Por qué? Porque en mí hay un anhelo de plenitud, porque mi corazón está hecho para todo. Entonces, lo que se suscita como sentimiento interior, poder tener, poder ser como el otro es, con lo que el otro tiene o es que yo no tengo o soy. De tal manera que si descubro esto, también puedo colocar bien, ¿no?, estos sentimientos. De tal manera que cuando yo siento, yo quiero tener esto, a mí me gustaría hablar como esta hermana, quisiera tocar este instrumento como lo toca ella, ¿por qué no tengo este cargo? Me gustaría tenerlo, o esta tarea. Pues como reconocer delante de Dios, decir, ¿por qué me viene este sentimiento? ¿De dónde viene este pensamiento? Pues esto viene de mi deseo, que yo estoy hecho para todo, porque estoy hecho para Dios. Como estoy hecho para Dios, estoy hecho para poder también disfrutar de esto que esta hermana tiene, o para poder vivir esto. De esta manera podemos colocar bien la dimensión moral también del pecado, ¿no?, y no culpabilizarnos. Esto es muy importante, porque cuando uno descubre la raíz del pecado, no carga con esa culpa de que está cayendo siempre lo mismo. Porque claro, cuando la necesidad permanece, porque hay una carencia afectiva, hay una necesidad de totalidad, o en la envidia, ¿no?, que hay de fondo, pues claro, cuando uno lo hace todo bien o le mandan, le piden servicios, tareas, o puede responder a situaciones o a demandas, pues uno se siente válido, se siente valorado, se descubre apreciado. Y en el fondo, ¿qué estoy buscando cuando me surge esa envidia, ese sentimiento? Estoy buscando ser apreciado, como lo es esa hermana que tiene eso, que hace eso. Así, por ejemplo, otros pecados más relacionados con el cuerpo, como son la gula o la lujuria, en el fondo, ¿por qué hay desorden en la comida o desorden en la sexualidad? En el fondo, porque hay una necesidad, ¿no? Hay una necesidad. Ya desde niños, el bebé, cuando come, ahí experimenta descanso, alivio y compañía, serenidad. Incluso a veces está en el pecho de la madre y no tanto come, sino que está disfrutando de ese calor, de ese contacto físico que le hace estar sereno. ¿Qué pasa con la comida? La comida, cuando hay desórdenes en la comida,
En el fondo, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando ese afecto, es lo mismo que el bebé. Seguridad, serenidad, apoyo, tranquilidad, calma. Por eso, si descubres un desorden en la alimentación, por debajo de eso hay soledad, buscas compañía, hay tensión, buscas calma. Es fundamental descubrir por qué. Y así, con los desórdenes de la sexualidad, suelen ir asociados a lo afectivo, porque el sexo, la sexualidad, ha sido hecha por Dios para el amor. Entonces, en la etapa adulta, ya cuando uno vive tiene una cierta edad, pues ya se conecta lo afectivo y lo sexual. A veces esta conexión de lo sexual se da también cuando una persona en la infancia ha sido iniciada. Y cuando ha sido iniciada ya se ha despertado esa sexualidad que normalmente en un desarrollo normal, sin una iniciación previa, se da en la pubertad, en la adolescencia. Si ha habido comportamientos sexuales que tienen que ver con la genitalidad en etapas infantiles, puede ser, es probable, no es siempre así, pero hay cierta probabilidad de que haya habido una iniciación. A veces también se da por un descubrimiento donde el niño o la niña pues empieza a descubrir su cuerpo y cierta satisfacción en el contacto con sus genitales, pero lo más normal es que haya habido una iniciación por parte de otro. Pero lo habitual es lo habitual, aunque lo anterior se da pues con cierta frecuencia, ¿no? Porque el tema de los abusos sexuales en la infancia, por desgracia, está bastante extendido. Entonces, el desorden en los comportamientos de la sexualidad tienen que ver con lo afectivo, con lo cual, ¿qué busco yo en este sentido cuando hay un desorden? Busco amor, busco afecto, busco relajación, compañía, consuelo. La pereza, también otro pecado capital, en el que podemos ver necesidades de fondo. ¿Por qué yo pues me dejo llevar o puedo caer? Pues puede haber un cansancio, pero muchas veces también es como un desconectar. ¿Qué hay de fondo? Hay de fondo una inseguridad, puede haber también una necesidad, ¿no? de reconocimiento, de estima, de ser tenido en cuenta, y como no lo soy, pues entonces me repliego y desaparezco, ¿no? O me desanimo. La acedía es ese estado del alma en el cual la persona se ve sin fuerza, sin ganas, como una apatía grande, ¿no? ¿Y de qué viene eso? Pues todo puede venir también de situaciones de tentación, ¿no? Pero si atendemos también a la raíz de ese estado, pues puede venir por ese no ser reconocido, por ese no verse valorado, y entonces pues uno se desanima y no tiene estímulo. El apego a las cosas materiales o a las personas también puede venir por una necesidad de bienestar, de seguridad, ¿no? Da seguridad tener a alguien o tener algo. Por eso, debajo de la avaricia como pecado, pues hay ese anhelo, ese deseo de poder estar apoyado, de poder tener algo que me dé seguridad. Por eso las necesidades que subyacen a nuestra situación humana, ¿no? Y que están en el origen
pues de nuestra humanidad, porque son necesidades naturales, normales. Todas, en último término, todas las necesidades apuntan a Dios, porque yo estoy hecho para Dios. Entonces Dios es el que va a colmar esa necesidad de amor afectiva. Dios es el que va a colmar y va realmente a darme esa compañía realmente total, ese apoyo, esa seguridad, esa calma, esa afirmación, autoafirmación de mí mismo. Es decir, todas mis necesidades humanas van a ser realizadas por Dios. Pero como a Dios no lo siento de manera plena en esta vida, pues busco en las criaturas, busco en los demás aquello que solo Dios me puede dar. A veces Dios me lo da a través de mediaciones, porque Dios se me manifiesta de modo directo en ocasiones, ¿no? en esa relación que tengo con Él, los sacramentos, en la oración, momentos de intimidad con Él. Dios también se me manifiesta en los demás. Por eso las necesidades humanas son planificadas por Dios, pero también pueden ser dadas de alguna manera en aquellos que me transmiten la vida de Dios. Entonces, una relación en comunidad con hermanas que es una relación donde nos acompañamos, donde nos queremos con nuestros límites, pero donde nos valoramos, donde en vez de ver lo negativo del otro, afirmamos lo positivo, pues todo eso hace que la persona vaya creciendo y también se ordene en otras cosas. Porque cuando uno se ve afirmado, se ve que tiene seguridad, que tiene afecto, que tiene compañía, que está ahí bien querido, siente amado, pues claro, al final no va a buscar sucedáneos de compañía, ni sucedáneos de amor, ni sucedáneos de seguridad o reconocimiento o autoafirmación. De tal manera que es impresionante cómo el poder conectar lo que es la llamada que he recibido, ¿no? Que recibió Adán y que recibimos cada uno, esa llamada a la comunión con Dios, esa llamada que hizo que Dios puso en nuestro corazón ese deseo. Cuando podemos descubrir que en el desorden, que en el pecado está ese deseo, por una parte nos baja esa culpabilidad malsana. Hay una culpa sana que es la culpa moral, es decir, el pecado. Esa es una culpa sana, porque siempre va o debe ir acompañada de la misericordia. Cuando en los ejercicios espirituales San Ignacio habla del pecado, la petición es pedir dolor por mis pecados, ¿no? Y poderme saber pecador perdonado, ¿no? Unido, ¿no? Pecador perdonado. Mi miseria con la misericordia. Esa es la culpa sana, el pecado. La culpa insana o tóxica es ese sentimiento de culpa que no va acompañado de misericordia. Yo no me puedo perdonar esto, no puedo perdonar a esta persona esto, sobre todo esa culpa que va hacia uno mismo. Pues cuando me descubro desde mi verdad, y por lo tanto puedo vivir en humildad porque descubro mi verdad, desde esa verdad puedo darme cuenta de que mis actos desordenados o mis pensamientos o sentimientos desordenados, es decir, pecaminosos, o no del todo pecaminosos, pero mal encauzados, tienen una razón. De tal manera que son explicables esas reacciones. Hay que distinguir entre explicar y justificarse. Yo soy libre y aunque tengo esta necesidad de autoafirmación, puedo no caer en el pecado.
porque puedo conducir mi libertad hacia Dios de manera ordenada. Pero si caigo en el pecado, o sea, no es justificación, decir, no, yo he hecho esto porque tengo esta necesidad. No es justificarme, porque yo podría no caer en eso. Pero sí es explicable, porque tiene un sentido, o sea, tiene una razón que me pueda ayudar el entrar en esa razón, en ir a la raíz de esa situación desordenada, de esa reacción no adecuada. El ir a la raíz me lleva también a poder sanar la situación a la que me está llevando o que me lleva a ese pecado. Por eso es muy importante ir a la causa, ir a la raíz, ir al fondo de la cuestión. Porque el pecado al final nos lleva a la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte y no queremos la muerte y no estamos hechos para la muerte. Y la primera muerte es la del alma. No en sentido ontológico, porque el alma es inmortal, sino en ese sentido moral, muerte moral del alma. Yo estoy llamado a la vida y estoy llamado a llevar vida, a tener vida y a poder que mi vida sea plena. Jesús vino a esto. He venido para que tengan vida. He venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Hemos hechos para la vida. Por eso necesitamos vivir en el Espíritu. El Espíritu, decimos en el credo de Constantinopla, primero, ¿no? Niceno-Constantinopolitano, es Señor y dador de vida. Da la vida. Necesito vivir en la vida que da el Espíritu Santo, que nos trae Cristo, pan de vida en la Eucaristía, Cristo que nos da el agua viva, que es el Espíritu. Esto de la vida, esto de tomar vida, es necesario para luchar contra el pecado. El pecado, hemos dicho, es la ruptura, o tiene como consecuencias la ruptura de la unidad y de la armonía con Dios, con el otro, con el mundo, con el ambiente y con uno mismo. Y estamos llamados a la unidad, a la comunión con Dios, con el otro, con el ambiente en el que vivimos, con la naturaleza y la unidad interior, la unidad entre lo que yo pienso y quiero, entre lo que yo quiero y hago. El pecado trajo esta ruptura. El don preternatural de la integridad pasó a perderse, se perdió y pasamos a ser concupiscentes. Y la concupiscencia es esto que señala San Pablo en Romanos 7. Lo que quiero no lo hago, hago lo que no quiero. Estamos siempre en esa lucha. Por eso, descubrir el querer, descubrir el deseo, descubrir el anhelo, descubrir lo que me mueve por dentro, es algo fundamental. Yo te recomiendo que hagas una oración. Vamos a hacer ahora un momento de oración para ponernos en la presencia de Dios y que luego lo puedas hacer tú a nivel personal. Ven Espíritu Santo, nos ponemos ante ti. Ven Espíritu Santo, llévame a la raíz de este pecado. ¿Por qué? ¿Qué es aquello que se mueve en mí? ¿Cuál es esa necesidad? Que en el fondo sé que es la necesidad de ti, Señor, pero ¿cuál es esa necesidad que se activa en mí y por la cual yo me confundo, por la cual yo hago eso que no quiero hacer? Ven, Espíritu Santo, muéstrame. ¿Qué necesito? Muéstrame, Espíritu Santo, ¿por qué necesito eso? Si hay una necesidad que no está cubierta, es o porque es una necesidad normal de mi edad, de mi momento, o porque fue una carencia de una necesidad que no se cubrió cuando se debía haber cubierto en el proceso de mi evolución humana, psicológica, afectiva y espiritual. Por eso pido al Espíritu Santo
¿Qué pasó? Ven Espíritu Santo, enséñame, muéstrame de dónde viene esta necesidad, sobre todo cuando son sentimientos desproporcionados y muy fuertes. ¿Cuántas veces surge en la vida comunitaria esos celos, ese reclamo afectivo, y pedir al Espíritu Santo de dónde viene este sentimiento? ¿Por qué quiero? ¿Por qué tengo envidia de esta hermana? ¿Qué pasa en mí? ¿Qué ha pasado en mí? Muéstrame. Y a lo mejor te viene alguna situación. Seguro, si lo pides al Espíritu Santo, va a venir algo en algún momento. Y te va a mostrar alguna situación que viviste, quizá con algún hermano, alguna hermana, que era preferido, que pues obtenía algo que tú no tenías. Puede ser también que te muestre que tu carencia afectiva materna, y por eso buscas en la madre o en una hermana de referencia, ¿no? Puede ser pues, en la superiora, en la priora, o como buscando en el fondo ese aprecio de lo que mamá no me dio, de lo que mi madre no me dio, pues lo busco, ¿no? Entonces tengo celos o envidia de otra hermana que sí es más atendida o es atendida al mismo tiempo que yo, pero yo quiero tener esa exclusividad de afecto porque no tuve el afecto materno que necesitaba en su momento, porque el bebé necesita un afecto exclusivo de la madre pleno. Puede ser también que pues tenga problemas con la autoridad y me cueste la figura del superior, de la priora, o me cueste entonces pedir al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ¿de dónde me viene a mí esta dificultad con la autoridad? ¿Por qué tengo estos sentimientos? Puede haber también ahí una ausencia paterna, ¿no? Donde uno ha tenido que hacerse la vida, tirar por su cuenta. Pedir al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, este pecado, ¿de dónde viene? Este pecado, ¿qué necesidad refleja? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que necesita mi corazón? ¿Qué anhelo hay en mí? Y un paso más. Ven Espíritu Santo, muéstrame qué aspecto de mi personalidad, qué situación de mi vida, qué momento de mi existencia, en qué momento esa necesidad no fue cubierta, y busco ahora que se cubra. Esta oración da mucho fruto porque el Espíritu Santo te va a manifestar hechos, situaciones, a través de los sentimientos. Puede que no vengan recuerdos conscientes, pero la verdad se nos manifiesta a través de la conexión emocional. Es decir, nosotros no tenemos todos los recuerdos conscientes de lo que hemos vivido desde que hemos sido concebidos, pero en nosotros está grabado todo lo que nos ha pasado desde que hemos sido concebidos. Por lo tanto, hay una memoria sensitiva donde está todo grabado, y esa memoria sensitiva anida en el cuerpo, en las emociones. Entonces, yo si le pido al Espíritu Santo que me puede traer un sentimiento, una emoción, o puede manifestarse en mi cuerpo algo, un dolor, una sensación. Entonces todo eso que se manifiesta cuando invoco al Espíritu Santo me está conectando con algo que me ha pasado. Puede que venga un recuerdo consciente, puede que no lo venga, que no venga. Pero, ¿qué hago con eso? Siguiente paso en la oración es expresarlo, entregarlo, ponerlo ante el Señor. Decir, mira, Jesús, te entrego mi necesidad. Te entrego mi deseo de ser preferido. Te entrego mi falta de cariño o la falta de afecto que noto, la falta de atención, te la entrego. Esta oración de entrega es muy poderosa y
dejarlo en las manos del Señor y expresarlo. El poderlo escribir o expresar al Señor en la oración es muy fructífero. Y si puedo hacerlo también ante alguien de confianza que pueda comprender esto sin juzgarlo ni llevarlo a una dimensión moral de culpa, sino que lo pueda coger, es algo maravilloso. ¿Qué es lo que salva? Lo que salva es el amor, la acogida. ¿Qué es lo que salvó al hijo pródigo? Ser abrazado por el Padre. ¿Qué es lo que me salva? Poder ser comprendido. Por eso, después del pecado, cuando ya he caído en el pecado o cuando descubro mi desorden, además de lo dicho, de poder llegar a la necesidad, al hecho que provocó esa carencia y de poderlo poner en manos de Dios entregándolo, además de eso, después de que he caído en el pecado o cuando descubro estas necesidades que no llego a satisfacer y por lo tanto estoy siempre en esa inquietud de necesito alcanzar esto, lo que por lo tanto en último término uno requiere es ese abrazo, ese amor. Dios me ama, Dios me quiere amar ahí y Dios me quiere abrazar ahí en mi necesidad. Por eso da mucho fruto para poder, después de que he entregado esto que me pasa, pues pedir a Dios como Padre que me dé ese abrazo de Padre, o a San José, que es la figura paterna más cercana, digamos física, espiritual, pues pedir que venga, ven, San José, ven y dame ese amor de Padre, o pedir a San José que venga y ya dejar que, como hacemos en la contemplación de los ejercicios ignacianos, me meto en la escena como si estuviera presente, entonces yo estoy ahí en una escena de mi vida y pido a San José que venga a esa escena de mi vida, eso que he recordado o eso que estoy sintiendo, pues ven San José. Y Él va a venir, me va a dar ese amor paterno, es imagen del amor paterno de Dios. También Dios tiene amor materno, porque Dios, que es Padre, tiene amor materno y paterno. Pedir a María, que es esa imagen del amor materno de Dios, es María mi madre, es imagen del amor materno, pero es mi madre también. Pedir a María, ven María, ¿no? Después de que me he visto en esa escena donde necesito ese amor, ese cariño, esa compañía, ese consuelo, ese apoyo de la mujer, de una madre o de una hermana, ¿no? Mayor, de alguien cercano, femenino, pues María, ven, María, dame, ¿no? Te necesito. Y Jesús en todos los casos, también las relaciones fraternas, pues Jesús es mi hermano mayor, pues Jesús, ven Jesús. Es maravilloso poder ver el pecado desde la misericordia, pero sin perder pues lo que es la conciencia de pecado, la dimensión moral, pero poder contemplar el pecado también desde esta otra dimensión humana que me conduce al pecado y me lleva al desorden. Que pueda, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, poder conocer, reconocer, poder expresar y poder poner en manos de Dios mi situación de pecado y la raíz de mis pecados. A Dios, Padre, la gloria, a que vive con su Hijo Jesucristo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.